Bueno, hola a todos. Podemos ver un poco lo que está dejando esta crisis en Chile, lo bueno y lo malo. Vamos a comenzar con lo bueno, eventualmente que podría estar dejando o podría dejar esta crisis en Chile. Lo que están viendo ahí tiene más bien relación con lo malo, pero vamos a comenzar con lo bueno como les acabo de mencionar. Bueno, podría haber una disminución o congelar las alzas del TAC. Eso podría ser relativamente bueno. Estas autopistas concesionadas que se han creado en Chile en las últimas décadas, bueno, han generado una infraestructura bastante importante en el país, pero eh, a nadie puede dejar indiferente la usura de sus cobros. Estas se reajustan por IPC y adicionalmente ellos aumentan entre un 5 y un 10% sus tarifas, aparte del ajuste por IPC. Es decir, ellos no pierde valor su cobro mensualmente o cada pórtico que cada persona cruce con su auto o con lo que sea. Y adicionalmente, sobre ese valor de reajuste por IPC agregan un alza importante. Por lo tanto, si eso se logra estabilizar y o bajar, sería algo positivo. Y esas son infraestructuras que ya están realizadas en Chile, por lo tanto no afectaría en demasía. Sí afectaría las probables nuevas concesiones, pero se podría llegar a un acuerdo en base a nuevos contratos. Otra cosa podría ser presionar para que los precios de los medicamentos caigan considerablemente, porque hay una usura muy importante de las farmacias, de los laboratorios, en cuanto a los precios que se cobran al consumidor final. No olvidemos que las farmacias son célebres por una colusión de las tres grandes cadenas, por lo menos acá en Chile, por lo tanto tienen prontuario, tienen historial, así que eso podría ser bastante positivo si se lleva a cabo una baja considerable de los precios de los remedios, sabidamente que están bastante inflados. Sería bueno también que afectara o que llegara a esa reducción de los precios a las farmacias de barrio, a las farmacias populares, para que éstas traspasen los precios a las personas, ¿cierto? Eso es lo más importante. Y también podría ser relativamente positivo que las grandes empresas van a subir los sueldos mínimos de manera considerable. Esto en principio podría ser positivo si es que no se relaciona con el tema de la inflación, que lo vamos a ver por el lado de las cosas negativas, pero sigamos en lo positivo o lo bueno que podría traer. Aunque también podríamos recalcar que las pymes sería complicado que hagan aumentos considerables de 300.000 como mínimo a 500.000 o 600.000 como las grandes empresas probablemente lo llevarían a cabo. Así que ahí habría que poner ojo, tal vez habría que hacer ahí algunas fórmulas que ayudaran a las pymes y no caigan en la bancarrota. El ingreso mínimo garantizado para los más pobres también podría ser algo positivo. Ingreso mínimo distinto a salario mínimo. Ojo, un salario mínimo podría ser 350.000, pero el ingreso mínimo podría bordear los 400.000 o 450.000. ¿Y cómo se complementaría? Bueno, a través de subsidio del Estado. Eso sería bueno que se complemente. Lo malo es que eso generaría nuevas alzas de impuestos de alguna u otra parte, porque ese dinero va a salir de todos ustedes, los contribuyentes. Así que algo bueno y algo negativo, ahí hay que verlo en más detalle. Caída de bueno, toda esta crisis que ha habido en Chile y una repercusión internacional gigantesca, bueno, podría generar una caída de la inmigración, porque mucha gente que está viendo a Chile como un destino bastante atractivo, ahora ya no lo va a ver así. Saben que acá hay saqueos masivos, la delincuencia ha aumentado a grandes números, la violencia, las marchas, la destrucción del metro, incendios, saqueos en masa, etcétera. Por lo tanto, las condiciones ya no están dadas para que siga ingresando gente de manera descontrolada como estaba ocurriendo antes, por
principalmente esta misma gente que, insisto, estaba considerando a Chile, ahora ya probablemente no lo va a considerar como un gran país al cual emigrar. Otra cosa que podría ser relativamente buena, los sueldos de los parlamentarios y de los políticos y de todos los altos cargos en Chile. Ahora por lo menos vemos que todos los partidos políticos de distintos bloques, izquierda, derecha, centro, están bastante favorables a hacer una disminución considerable en cuanto a las dietas parlamentarias. Eso podría ahorrar unos cuantos millones de dólares al país, pero lo más importante es que esa gente que está con sueldos millonarios en el Estado, de distintos tipos de puestos, sea en el Parlamento, sea en el Ejecutivo, sea en reparticiones públicas, empresas públicas, es importante que vean disminuir importantemente sus sueldos, por cuanto tienen sueldos escandalosamente altos en comparación con el resto de la población. Eso también sería positivo y esperemos que se lleve a cabo. Ahora, respecto a los parlamentarios, es probable que las dietas parlamentarias no se toquen, así que bueno, eso no sería tan positivo porque tienen dietas parlamentarias muy importantes y con esas dietas parlamentarias la ocupan para repartir cargos a sus militantes, a sus cuadros políticos, es decir, llenan con sus cuadros políticos, militantes de sus partidos políticos, llenan con esas asignaciones que tienen para asesorías, oficinas, secretarias, asesores, comillas, y así suma y sigue. Pero bueno, por lo menos que puedan disminuir lo que es la dieta parlamentaria, es decir, el sueldo. ¿Qué más? A ver si vamos cambiando un poco estas imágenes. Otra cosa sería el tema de los grandes empresarios chilenos han visto en peligro su patrimonio e instalaciones. Por lo mismo ahora son partidarios de generar un 1% de impuesto al patrimonio. En principio no lo encuentro para nada positivo, pero bueno, si esos recursos van a ser bien invertidos y van a ser distribuidos por lo menos a la gente más pobre de este país, podría no ser tan malo, así que también podríamos destacarlo. Y lo más importante es que sus empresarios estén más conscientes y sean partidarios de pagar ese 1%, porque si se aplica un 1%, ellos podrían llevar esos dineros a paraísos fiscales fuera del país y no pagar esos impuestos. Por lo tanto, con la situación que está ocurriendo, pueden ser más favorables a realmente pagar ese 1% al patrimonio. ¿Qué más? Se han formado grupos de autodefensa ciudadanos en los distintos barrios, edificios, condominios. Eso es positivo, que la gente se vaya conociendo, organizando, reconociendo para los que ya se habían visto, pero prácticamente no tenían ningún tipo de lazos. Así que eso también va a generar algo positivo en el futuro. Los canales de televisión han sido fuertemente cuestionados y ahora tienen miedo de ser objeto directo de estos grupos vandálicos. Por lo tanto, están ahí en la mira y están transmitiendo con mucho más, ¿cómo decirlo?, más cuidado. Ahora, eso no es tan malo que los canales de televisión estén en la mira. Lo que sí es malo es que están transmitiendo aún más cegadamente en favor de estos grupos o de estas manifestaciones violentas, que es distinto a las manifestaciones pacíficas que en algunos momentos han existido, pero terminan siempre en actos vandálicos, saqueos masivos, destrucción de propiedad pública y privada, con altos costos para todo lo que es el erario público. También no había líderes en el movimiento social. Como no hay líderes en el movimiento social, no hay jerarquía, no hay una estructura jerárquica, por lo tanto es un movimiento acéfalo y es fácilmente, de alguna u otra manera, a través de los medios o medios alternativos, llevar las demandas para un lado o para otro. Es decir, algunos quieren nueva constitución, es una demanda que básicamente la gente que se ha movilizado no la tiene como de las primeras demandas. La gente quiere parar principalmente con los abusos, la usura, llámese la usura del TAC, la usura de las farmacias con los precios de los remedios, la usura de la doble comisión, las comisiones fantasma de la AFP,
etcétera, etcétera. Muchas usuras que hay en el país que son reales. Por lo tanto, hay que llevarlo por ese lado, dado que el movimiento social masivo es acéfalo, no tiene personas que lo representen. Así que eso es bueno porque se puede encauzar de alguna manera u otra para el tema de la usura y los abusos, más que para la nueva constitución, que prácticamente muy poca gente la pide. Y hay grupos que intentan llevarlo por ese lado, quieren una constitución al estilo bolivariana, y ahí la cosa se complica. Lo otro que puede ser relativamente bueno, el ejército contrató en terreno, cómo está la situación en Chile, cómo está, por ejemplo, la infraestructura, las conexiones, los tiempos de respuesta para ellos, cómo se pueden movilizar, cómo está la reacción de la gente en base a su presencia en las calles. Eso lo han podido palpar, constatar, ver, analizar y reanalizar, y ellos van a estar mucho más con información mucho más fresca en caso que en el futuro tengan que actuar de una u otra manera. Así que es una información de inteligencia que ellos han captado silenciosamente en todo este movimiento que han hecho a lo largo del país, prácticamente de todas las regiones, tanto el ejército de tierra como los infantes de marina, que han estado en la costa de Chile principalmente. Así que ahí el ejército lo más probable es que haya captado información de inteligencia y la esté procesando o la vaya a procesar ahora que se ha levantado el estado de emergencia. Devolver la AFP, con respecto a las AFP podríamos decir que devolver a la gente, a las AFP, es decir, que trabajen para la gente, no que trabajen para sus propios intereses o que intenten llevar a la gente a que se jubile en la compañía de seguro y tengan alguna serie de problemas en el futuro, como la pérdida de la posibilidad de heredar esos dineros a sus familiares cercanos. Y también podría ser positivo que se redistribuyan los fondos municipales a los municipios más pobres. Hoy en día los municipios más ricos, que tienen muy pocas carencias de sus comunas, tienen más recursos que los municipios más pobres, que tienen muchísimas carencias en su territorio que administran. Por lo tanto, ahora al parecer sería más viable que se redistribuyan esos fondos a los municipios que realmente lo necesitan versus los municipios ricos que en realidad muy poco dinero necesitan porque toda la infraestructura es hecha por privados, la gente vive de manera acomodada, por lo tanto no necesitan tantos recursos. Se podría redistribuir ese dinero el mismo dinero, insisto, el mismo dinero que se obtiene a través de los municipios por el concepto de las patentes municipales, por el pago del permiso de circulación, etcétera, etcétera. Bueno, a través de eso se redistribuye a los municipios más pobres que realmente lo necesitan. Por ahí podríamos dejarlo con el tema de lo eventualmente positivo de estas manifestaciones y crisis social de octubre del 2019 en Chile. Vamos a lo malo. Podría haber una caída considerable de la inversión. Veamos acá uno de lo que hemos publicado. A ver. No, esta no es. A ver si buscamos acá. Bueno, pero no es tan importante eso. Lo tenía por acá, a ver, aquí está. Bueno, eso podría ser realmente relevante, que la inversión extranjera va a caer considerablemente porque Chile ya no es atractivo para muchos inversionistas. Se ha visto que el Estado de Derecho, las fuerzas policiales están muy sobrepasadas, saqueos masivos, violencia, manifestaciones violentas, las líneas de metro afectadas fuertemente. La propiedad privada en el fondo está muy afectada, por lo tanto la caída de la inversión extranjera va a ser algo crucial en los próximos meses y años. Fuga de capitales por parte o debido a la inestabilidad que vive el país. Eso va a ocurrir también, es cosa de tiempo.
a no ser que haya un cambio profundo y nuevamente se recupere la estabilidad y el Estado de Derecho, cosa muy poco probable. Por lo tanto, va a haber una fuga de capitales considerable en los próximos meses y años, o a lo menos no van a llegar nuevos capitales o nueva inversión extranjera. Lo que ya decíamos, el Estado de Derecho ha sido fuertemente quebrantado y ya Chile no genera la confianza que generaba antes de la crisis. Posible inflación por todo lo que enumeramos en la parte buena, comillas, porque si se aumentan los salarios de manera considerable, todas las empresas, va a haber más dinero circulante en la economía y si las fuerzas productivas son lo mismo, es decir, se produce lo mismo en cuanto a servicios y productos, bueno, eso podría eventualmente generar una inflación y llevar a un poder adquisitivo similar al que tenía la gente antes de estos aumentos de salario considerables, o incluso peor. Por lo tanto, ahí es muy importante cómo se lleva a cabo estos aumentos de salario masivos en todas las empresas, incluso las pymes, a través de subsidios estatales, porque se podría generar inflación, y una vez que la inflación se dispara, una parte ya es inflación real y otra parte es un poco de psicosis de la gente, por lo tanto podría ser difícil controlarla en el tiempo. Los saqueos masivos llegaron para quedarse. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que haya un temporal de lluvia fuerte, cada vez que haya un temblor, un mini tsunami o tsunami de verdad o lo que sea, o cualquier evento de la naturaleza importante, o ¿cuál más podríamos decir? Un río que se desborde dentro de una ciudad o lo que sea, cualquier evento de la naturaleza o no de la naturaleza, político, social, van a haber saqueos masivos en las principales ciudades. Así que eso es lamentable. Es como, por ejemplo, las manifestaciones, las tomas de los pingüinos del año 2006 comenzaron a ir masivamente en la secundaria, ¿cierto? Y se mantuvieron y se han incrementado en el correr de los años. Por lo tanto, esto es lo mismo con los saqueos masivos, llegaron para quedarse y eso va a afectar fuertemente el Estado de Derecho, la inversión extranjera, y los capitales se van a mover de una u otra manera fuera del país, por lo mismo. No volverá el retail a las comunas periféricas en un tiempo importante. ¿Por qué? Porque en las comunas periféricas el saqueo ha sido brutal, por lo tanto el retail no volverá a muchos de esos lugares, sobre todo a los más conflictivos, más peligrosos. Tal vez algunos volverán, pero si es que tienen el debido resguardo en este caso de carabineros, y eso también será un problema porque tendrá que el gobierno de Chile o el Estado de Chile distribuir carabineros de puntos fijos a centros de abastecimiento, supermercados o mall o lo que sea, y esos carabineros ya no van a poder estar en lugares de punto fijo o de plan cuadrante en las comunas que más lo necesitan, donde hay una delincuencia importante. Por lo tanto, eso también va a ser bastante malo. Caída del turismo e inversiones en dicho ámbito también, por supuesto. El turismo ya se vio afectado fuertemente y en el futuro también las inversiones en cuanto a turismo, nuevos hoteles o nuevas inversiones al respecto lo van a considerar 2 o 3 veces antes de llegar a Chile de la manera que lo hacían antes, porque ya las condiciones no son las mismas. Aumentará el déficit fiscal estructural de Chile, sin ninguna duda, por todas estas medidas que se han anunciado, como por ejemplo el paquete del señor Larraín, que va a costar 1.200 millones de dólares, y reconoce que habrá algo más de déficit fiscal. Se reconoce que habrá algo más, quiere decir de que habrá algo más importante. Así que la situación en cuanto al déficit fiscal estructural seguirá aumentando, y eso es bastante negativo para lo que es Chile. Tenderá a perder soberanía porque se va a endeudar en el exterior, y esos prestamistas o bancos, o Fondo Monetario, o Banco Mundial o lo que sea, siempre piden algo a cambio. No solo que te pasen el dinero, incluso una muy buena tasa, sino que te piden algo a cambio
generalmente te piden reformas estructurales en el ámbito ideológico, por lo tanto, ahí Chile va a perder soberanía en cuanto a eso. Y eventual asamblea constituyente e instauración de una constitución al estilo chavista bolivariana. Bueno, si eso llegara a ocurrir, puede ocurrir, pienso que tal vez va a ser complicado que ocurra en el corto plazo, si es que la situación se mantiene como está. Si explota aún más la situación, eso es muy probable que ocurra. Y si eso ocurre, ahí recién podrían estar pensando en algunos que ya veo que quieren irse del país, fugarse o vender todo lo que tienen. Bueno, no lo hagan, pero si eso llegara a ocurrir con la constitución chavista bolivariana, ahí realmente podrían considerar esa opción, porque el país entraría en una debacle. No sería inmediato, ojo. Eso tomaría 2 o 3 periodos presidenciales. Acuérdense lo que pasó en Venezuela. La situación en un comienzo con Chávez no era tan mala. Alguna gente pensaba que estaba mejor. Y no obstante, después terminó explotando. La inflación siguió alta y bueno, pasó lo que pasó y ahora el país está hundido en la pobreza y la miseria. En la inflación, pero impresionante. Así que atentos con eso, con el tema de la Asamblea Constituyente y en qué podría derivar. Otra cosa que serían malos, que intentarán fijar precios y controlar los mercados, como por ejemplo el mercado de la vivienda, y eso va a generar una especulación, eso va a generar un mercado negro, eso va a generar, bueno, una debacle realmente lo que podría ser el tema de las viviendas, porque lo que deberían hacer, por ejemplo, para reactivar ese mercado es sacarle el IVA a las viviendas por lo menos hasta los 5.000 UF, pero apenas lo hicieron hasta viviendas de 2.000 UF, por lo tanto eso es poco viable de que lo hagan los parlamentarios, porque estamos con una casta política populista, por lo tanto eso no va a ocurrir. Van a fijar o querrán fijar los precios de las viviendas, de los arriendos y de muchas otras cosas, y eso generalmente lleva al mercado negro, eso lleva a que una empresa o una constructora no invierta, porque si tiene fijado el precio y ve que los números no cuadran, bueno, no invierte, por lo tanto la inversión nuevamente iría a la baja, por lo tanto el desempleo iría al alza y así se transformaría en un círculo vicioso. El peligro de las fake news. La gente las cree. Ese es el problema de las fake news. Salieron una gran cantidad de noticias falsas, por ejemplo lo que publicó el INDH de supuestas torturas ahí en el metro Baquedano, era falso, lo comprobaron los jueces que fueron al lugar, pero la irresponsabilidad de este instituto lanzó acusaciones al voleo, y así muchas publicaciones falsas que se han hecho a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, de Facebook, Instagram, Twitter, son impresionantes y la gente lamentablemente las cree de manera apabullante, y eso va a seguir ocurriendo en el futuro, sin ninguna duda. El Estado querrá recaudar más impuestos, por supuesto, por lo tanto los políticos van a tener más poder del que tenían antes de la crisis. Eso va a ser bastante peligroso, porque si van a implementar todas estas medidas como las que están viendo ahí en pantalla, la medida de Piñera cuesta 1.200 millones de dólares al menos, y el ministro de Hacienda reconoció que afectará el déficit fiscal. Bueno, de alguna u otra manera todos los políticos se van a sumar a crear nuevos impuestos. Eso va a afectar la inversión, pero por sobre todo esos nuevos impuestos va a hacer que ellos tengan más poder. Y si el político tiene más poder y la gente tiene el mismo poder de antes o menos, el sistema se desequilibra aún más, así que eso no va a ser nada positivo. Modelo de concesiones fuertemente cuestionado, dificultad de implementarlo en nuevas obras concesionadas. Así es, las concesiones han sido cuestionadas, por ejemplo las del TAC, la autopista, qué sé yo, modelo de concesión de hospitales, de cárceles, por lo tanto esas inversiones van a ser muy poco probables en el futuro, y eso sí o sí termina afectando a todos los chilenos. ¿Qué más podríamos decir? Confirmado que el INDH
el INDH trabaja contra Chile. Lo han podido ver en todas sus publicaciones, es responsable al buleo que han hecho. Y más de 2.000 millones de dólares en pérdidas por la destrucción en metro, en buses, calles, mobiliario público, infraestructura pública, bueno, ni hablar de la privada, así que eso es una debacle. Va a haber una caída del PIB, menos riqueza que repartir, por supuesto, debilidad y fragilidad de las instalaciones estratégicas del país, como el metro, transporte en general, abastecimiento y instalaciones de carácter eléctrica o de agua, aunque no sufrieron daño esta vez, se sabe que son muy vulnerables, así que eso también ha quedado de manifiesto en esto. Y para ir cerrando, se ha generado una espiral de violencia que se mantendrá en el tiempo, como ya lo hemos dicho, con los saqueos masivos. Cada vez que haya alguna situación límite en Chile, o no tan límite, pero se van a aprovechar de esa situación. Aumentará la evasión en el metro y en la micro, eso se va a mantener también en el tiempo. Estas evasiones masivas se van a mantener, cada cierto tiempo las van a resucitar. Y hay una gran cantidad de fake news a nivel internacional, por lo tanto los que tienen medios alternativos van a tener que pensar en redactar noticias en inglés o redactar noticias por lo menos en Twitter, con hashtag, pero de otros países, para que lleguen la verdadera información al mundo, o parte de esa verdadera información al mundo, porque el mundo se ha informado con fake news de Chile y con el sesgo de los medios de comunicación tradicionales que dominan el país. Por lo tanto, la situación es bastante complicada en ese ámbito. Bueno, eso es más o menos, amigos, lo que hemos visto, lo bueno y lo malo. Algunos están relacionados, lo bueno en principio es bueno, pero trae algo malo, y algunas cosas podrían ser relativamente buenas. Así que ojo con todo lo que hemos hablado. Bien, lo dejamos hasta aquí, nos vemos en el siguiente video. Compartan el video, denle like, comenten en la comunidad, suscríbanse al canal, como dije, síganos en Twitter, síganos en Instagram y síganos en